Hola, ¿cómo están? Soy Ágata y esto es El arte de Ágata. En el último video les estuve contando un poco sobre mí mientras dibujaba a mi personaje original. Este fue el resultado, pero hoy quería hacer un video dedicado a lo que yo dibujaba en mis primeros años. Bueno, conservo algunos dibujos, no conservo muchos, pero por lo menos para tener una idea de cómo era mi influencia, que también tenía ganas de contar. Esta es la carpeta donde guardo. Es una carpeta muy vieja, no se asusten, no vamos a ver todo, está muy llena. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos los que se han ido sumando al canal. Realmente todo su apoyo me hace muy feliz y me dan muchas ganas de seguir con el contenido y sobre todo eh, esto que es compartir la pasión de hacer arte, de dibujar. La verdad que es muy lindo y bueno, espero que sigamos siendo más. Así que comenzamos. Estos dibujos, estos pequeñitos, los hice en el año 95. Yo había conocido Sonic en esos años y bueno, tenía la costumbre de juntar fotocopias y dibujar, obviamente con lo que tenía. Usaba lapiceras, las comunes, y bueno, los colores, ¿no? Lo que uno tiene a mano cuando es chico, ¿no? En esos años yo era muy chica, iba a la primaria. Por supuesto, Sonic siempre fue una influencia para mí, por eso los conservo con mucho cariño. Eh, Mis primeros pasos en los videojuegos no fue Sonic, sino que fue mucho antes. Yo tuve el Atari 2600, jugué al nefasto ET, y después siguió el Family Game con Super Mario, pero Sonic para mí fue como el antes y el después. Bueno, estos dibujos son de esos años, yo me encantaba, de hecho, como anécdota, recuerdo que no sabía qué animal era él, y yo pensaba que era un gato. No había mucha información, lo único que tenía de acceso, que tuve años después, cuando empecé la secundaria, fue por revistas de videojuegos. Las revistas de videojuegos eran de España. Yo en los primeros años de la secundaria tuve a un compañero que tenía revistas, acceso a estas revistas, y bueno, y ahí como que empecé a tener más información, ¿no? Yo para ese entonces ya había jugado un montón de videojuegos, el género de plataformas era mi predilecto, y bueno, y estaba en pleno auge con el Sega Genesis, ¿no? Bueno, también este también pertenece a esa época. Eh, Era como que, bueno, era lo que tenía, porque como les digo, bueno, este no es una fotocopia, pero generalmente dibujaba donde, donde podía, lo que me encontraba. Por ejemplo, que también, este es del año 97. Yo acá ya estaba en la secundaria, porque el dibujo, por supuesto, es de Sonic 3 and Knuckles. Me dibujaba en esto. Estas hojas eran las que venían en los repuestos de hojas para el colegio, las hojas que se usan en las carpetas. Bueno, de hecho un amigo en esa época también, como vio que yo dibujaba en esto, me regaló un montón y bueno, yo seguía dibujando acá. Era, como les digo, en lo que fuere, se dibujaba, yo dibujaba, no importa lo que tuviera, yo tengo ganas de hablar de eso en otro video, sobre si realmente los materiales te hacen como artista, o bueno, simplemente uno como artista hace arte con lo que tiene. Ya después de grande tuve acceso, ¿no? Obviamente, a materiales caros, a materiales de mejor calidad, a hojas, por supuesto, pero yo creo que lo que es artista, ser artista, dejar plasmado lo que a uno realmente le gusta, bueno, nada, es algo que no se mide en el material que uno tiene, sino en lo que uno puede lograr con lo que tiene. Como ya había contado en el video anterior del Story Time, eh, yo tuve, digamos, conocimiento del anime sin saber que era anime cuando era chica. Bueno,
de chica miré animes como Astro Boy o bueno, en su momento Robotech, que bueno, ahora hoy sé que es Macros, que son 3 series y toda la historia, ¿no? No sabía que era anime hasta que bueno, tuve acceso a lo que es el cable y el cable me dio un mundo de anime que empezó a llegar de a poquito. Yo soy de Argentina y bueno, en esos años también, en medio de los 90, empezaron a llegar animes como Sailor Moon, Dragon Ball, Senseiya. Bueno, esos animes a mí me marcaron a fuego. Para mí es Senseiya, Los Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon. Y atrás, pegadito, estaba Dragon Ball. Eh, este dibujo lo saqué de una revista de acá de Argentina que hablaba de videojuegos, que era un programa en realidad que se llamaba Top Kids. Ahí habían empezado a pasar capítulos, no, miento, capítulos no, eran películas dobladas al español de Dragon Ball, cuando, bueno, en esa época habían salido los primeros capítulos donde Goku se llamaba Zero, un desastre. Bueno, yo saqué este dibujo de una de sus revistas que sacaban, ¿no? Con cosas, información de videojuegos y todo esto, ¿no? Bueno, ese fue uno de los dibujos que saqué de ahí, que también es del año 90 y también 97, si mal no recuerdo. En esa época secundaria, en los años 90, Street Fighter 2 también fue un juego que me influenció muchísimo. Chun-Li es mi personaje favorito todavía al día de hoy, me gusta muchísimo. Este dibujo lo saqué de una revista de videojuegos, esta llamada Club Nintendo, que bueno, que habían plantillas, es como un pixel art. Bueno, yo cuadriculé más la hoja, era una hoja cuadriculada, pero bueno, le di más cuadriculado y la plasmé en esta hoja. Este me gusta muchísimo, le tengo mucho cariño por los años que tiene, es del año más o menos 95, 96, por ahí. Y bueno, lo conservo con mucho cariño. Bueno, de esos años, de lo que es mi anime favorito por excelencia, Senseiya, Los Caballeros del Zodiaco, conservo muy pocos dibujos, pero bueno, los conservo con mucho cariño porque son muy importantes, digamos, los atesoro con mucho cariño justamente por lo que representan. Yo en esos años, yo ya estaba por terminar la secundaria, entre el 97 y 98. Senseiya todavía no había llegado a Argentina, lo pasaba un canal de cable chileno. Y bueno, yo lo seguía religiosamente, me había volado la... Es más, no lo había visto por primera vez ahí, lo había visto por primera vez en un canal brasilero. Yo había empezado a ver Senseiya en un canal brasilero hasta que, bueno, apareció acá en un canal de aire muchos años después, pero bueno, su paso por el cable fue entre esas épocas también. Me acuerdo que bueno, tenía mi viaje de egresados, el que se hace cuando uno termina la secundaria, y terminé de ver el anime en el viaje. Estaban los días en el hotel, mientras mis amigas se arreglaban para ir a bailar, para ir a boliche, yo estaba pegada al televisor viendo los últimos capítulos de Senseiya. No, estaba loquísima por el anime, no me importaba nada. Bueno, entonces de eso quedaron algunos dibujos. Este es de un personaje de la etapa de Asgard, de la segunda temporada, Flair. Bueno, quedó este también es un personaje de ese arco, de esa etapa. Hagen se llama, que era la etapa del arco de Asgard. Bueno, Hilda de Polaris, que era la villana, ¿no? de ese arco. Bueno, como verán, ya les decía que agarraba cualquier hoja y en cualquier hoja dibujaba. Ya les digo que no tenía los mejores materiales, usaba las lapiceras más comunes, las fibras más comunes, los lápices más comunes, pero bueno, lo plasmaba y me gustaba como quedaban, ¿no? Obviamente tenía más dibujos, pero seguramente porque no me gustaban o porque no tenía espacio, o vaya a saber por qué, bueno, los fui descartando, ¿verdad? Entonces me fueron quedando estos poquitos. Otro de Asgard también en estas hojas que decía que son las que venían en los paquetes de las hojas de la secundaria, de las carpetas. Bueno, otro de Asgard, se ve que me gustaba mucho dibujarlas.
Y también, bueno, obviamente era lo que había, hacía lo que podía con lo que tenía. Y bueno, hacía estas composiciones. Y después, bueno, hice este, que es también de la etapa de Poseidón, que sería el final ¿no? Del anime de Senseiya, con una variante, porque bueno, acá esto sería lo de Poseidón, pero esta Atena aparece en una escena de la primera temporada. Me gustaba muchísimo, bueno, yo soy muy fan de Atena, estoy muy enamorada de ella, y bueno, estos fueron mis primeros dibujos de ella en los años que la dibujé, ¿no? Este también es de una de estas hojas que, que bueno, ahora van a ver que hay más dibujados acá también. Bueno, acá están los dibujos de Sailor Moon, también dibujados en esas hojas que venían, ¿no? Como cubierta de los blocs de hojas para las carpetas del colegio. Estos dibujos los saqué de unas revistas que salían acá en Argentina, que bueno, ya cuando había entrado el anime de lleno, habían un par de canales de cables que pasaban anime, y bueno, estas revistas se dedicaban específicamente a cada anime. Por ejemplo, estaban las revistas de Sailor Moon, las revistas de Sensei, las revistas de Dragon Ball y así, ¿no? Bueno, estas las saqué de ahí, de esas revistas. Mi favorita, aparte de Sailor Moon, es Mercury. Me gusta muchísimo. Mercury siempre fue y será mi favorita. También Sailor Moon, obvio. Acá mi intención, más que nada, más allá de dibujar a las favoritas, era dibujar al equipo, ¿no? Una por una. Bueno, entonces las quise plasmar a cada una. Como les decía, con los materiales que tenía. Acá, por ejemplo, es una fotocopia. Dibujaba mucho sobre fotocopias. Bueno, todas eran como decía, de esas revistas, que como no había, bueno, acceso a internet como lo es ahora, bueno, era lo que teníamos, ese era nuestro acceso a internet y bueno, nuestra fuente de inspiración, por lo menos a mí me ayudaban un montón para conseguir este tipo de cosas, ¿no? De lugares para poder plasmar dibujos. Bueno, como verán, me falta Plutón y Saturno y se ve que las revistas o no salieron o no habían dibujos como para plasmarlas o simplemente no las quise hacer. En el año 99 ya empezaba a firmar con el año. Eso ya después es algo que hice, que no dejé de hacer. Y bueno, también estaba Kenshin en esa época, que Kenshin no llegó hasta mediados de los 2000 acá. Yo Kenshin lo vi también por un canal chileno. Este es un dibujo que me quedó de esa época, que bueno, acá se como que le dio humedad, pero la verdad que me encanta cómo quedó. Y después hice que es como, bueno, medio pasteloso también. Kenshin también es un anime que, bueno, que me gusta muchísimo. Hasta acá llegamos con el recorrido. Muchas gracias por acompañarme en este viaje nostálgico. La verdad que atesoro con mucho cariño estos dibujos, porque bueno, representan momentos muy importantes de mi vida y bueno, y que me han marcado, ¿no? Como artista. Nos vemos en el próximo video. Recuerden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse para que sigamos creciendo. Y eso es todo por hoy. Chao, chao.